Carlos Luis Conde Salvador y hoy con mi grupo, que estamos cursando la materia de Derecho Bancario en la Universidad Gerardo Barrio, abordaremos un tema en específico, el cual es el cómo afectaría a la economía salvadoreña la vuelta de la monocirculación del colón. Sí, el colón, aquella moneda salvadoreña que circulaba allá antes de los años 2001, que se aprobó la ley de integración monetaria. Bueno, para empezar, se dice o se rumorea, por decir así, en todo el país, en la sociedad salvadoreña, de que prácticamente El Salvador fue y bueno, llevó esta ley de integración monetaria en un madrugón, como dicen. Eh, pero la cuestión está de que El Salvador ya tenía alrededor de 5 años analizando el contexto monetario y el contexto social sobre la dolarización, y tenía estas conversaciones con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, para ver si podía dolarizarse. Las intenciones de los políticos para ese entonces, según reportes oficiales, ¿verdad?, era de blindar la economía salvadoreña. ¿Por qué? Porque a través del tiempo el país venía devaluándose, su moneda, el colón, venía devaluándose hasta llegar a costar mmm, alrededor de 8.75 colones el valor de $1. Entonces, a consecuencia de otros países como México, Argentina, otros países de Latinoamérica, que su moneda se iba devaluando, devaluando hasta que llegar hasta 70 pesos mexicanos, $1, El Salvador decidió dolarizar el país y así blindar la devaluación, porque ya cuando se dolariza, la moneda no sigue cayendo porque el colón se ve respaldado también por el dólar. No sé, compañeros, ustedes si tienen algún comentario. De hecho, yo indagué con una persona ya mayor y ella me Sí. comentaba de que cuando antes, la economía que ellos tenían acá en El Salvador, cuando estaba lo del dólar, ellos como que compraban con 20 colones, bastante lo que es, comida. Ya al momento de entrar, el dólar, ellos sintieron de que fue un cambio muy grande, porque lo que compraban con un colón ya no lo compraban con $1, sino que todo era como un poco más caro. Entonces, afectó un poquito, pero ya con el paso del tiempo, las personas se pudieron adaptar, perdón, a lo que es a la dolarización. Sí, yo tengo una opinión también, ya que no son sobre los reportes oficiales de esta dolarización aquí en el país, ¿verdad? Pero también siento que tiene que haber bastante sobre el modelo económico que trataba de llevar para ese entonces partido de gobierno Arena, que era como un partido bastante capitalista nacional. eh, el modelo económico del neoliberal, que consistía prácticamente en atraer la inversión extranjera, en vender las empresas públicas a empresas extranjeras, para que modernicen el país y los sistemas sean más eficientes para la sociedad, ¿verdad? Entonces, el problema que había, como tú dices, de que antes, por decir, abundaba más el dinero, como decían nuestros abuelos, o la gente que vivió en esa época del colón, como la moneda estaba devaluada, no era tanta la devaluación, pero como la moneda estaba devaluada, a estas empresas privadas que venían del extranjero no les convenía estar ganando en colones, porque lo que invertían eran dólares y ganaban en colones, y los colones eran 8.75 más abajo que el dólar. O sea, 8.75 valía el colón a $1. ¿Me explico? Entonces no le convenía, no era un negocio rentable, por decir así. Entonces, dado los diferentes tratados
económicos que tenía con diferentes países dolarizados, tenía que el país pasar por una dolarización para que sea efectiva este sistema de neoliberal. Sí, correcto, compañero. No sé, Rocío va a intervenir o sigo con la secuencia del temario. No solo hacer como un poco de aporte que se mencionaba también según las investigaciones, que la investigación que realicé, se dice de que esto de la dolarización se llevó a cabo, como ya bien sabemos, en enero del 2001, pero esto fue porque más que todo se dice de que al ver el gobierno en ese entonces, al ver de que las remesas eran en dólares y eran cada vez más grandes, pensaban de que el dólar, si se dolarizaba el país, pensaban que iban a haber como más, ¿cómo podría decirles? Como más este, ganancias, porque entraría en dólares, se pagaría en dólares y habrían como más negociaciones con las empresas internacionales, pero cosa que como sabemos no ha sido así, ¿verdad? Porque eso es lo que ha traído es la inflación. Por eso se mencionaba de que uno de los puntos por los cuales se tomó la decisión de dolarizar fue por la entrada de las remesas, ya que como sabemos que anteriormente habíamos tenido ya sea lo de la guerra, entonces hubieron muchos inmigrantes, entonces los inmigrantes hicieron que aumentara lo de las remesas familiares y como se enviaba en dólares y acá se pagaba en colones, habían empresas que no querían, más que todo la banca, no querían lo que era invertir en El Salvador y pensaban que al dolarizarlo, toda la banca iba a invertir y iban a haber más ganancias. Creo que solo sería un poco abonar a lo que los compañeros han dicho, ¿verdad? Sí, correcto, compañero. Bueno, siguiendo con el temario, ¿verdad? Mi nombre es Jonathan Emanuel Flores Ramos. Estamos estudiando esta materia de Derecho Bancario, pues, y les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas que trajo al país en su momento la dolarización en El Salvador. Iniciando con una de las ventajas es de que con la llegada del dólar, El Salvador tiene ahora una de las tasas más bajas de inflación de América Latina. ¿Esto por qué? Porque bien sabemos que el dólar estadounidense es una moneda muy fuerte, con muy poca variación en su valor. Entonces, El Salvador al adoptar la moneda del dólar como curso legal, vino a beneficiar esa parte porque no es baja inflación. Otra de las ventajas que podemos encontrar es una disciplina fiscal, que pues aquí es que la capacidad de los contribuyentes, hay una mayor capacidad de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones de forma recurrente y correcta, inducidos por la percepción de riesgo. Otra ventaja que podemos destacar, que a 22 años de la dolarización, es que los políticos, en este caso El Salvador, ya no pudieron seguir utilizando o la fabricación del colón a su conveniencia, es decir, que simplemente ellos imprimían cantidades exageradas o grandes de colón y la usaban a su conveniencia. Había como menos transparencia. Y ahora con la llegada del colón, con la llegada del dólar, no fue así. Hubo más transparencia porque no es como que el político, en este caso en el poder, ordenaba la fabricación de tantos miles de colones. O sea, no había un control o un control en específico para esto, sino que se imprimía simplemente. Otra
ventajas que podemos destacar es la siguiente, que con la dolarización se eliminó la vulnerabilidad del sistema bancario, es lo que estaba hablando. Igual se disminuyó la posibilidad que el país en un futuro, no muy lejano por cierto, pudiera caer en una inflación. Tal, si lo comparamos al caso de Venezuela, que en Venezuela el bolívar está sumamente y extremadamente devaluado, por el mismo que no ha existido un control al momento de su producción. Entonces, si seguíamos con el sistema del colón, El Salvador iba a caer en una inflación grande y por ende pues iba a traer problemas en la sociedad, por ejemplo, alimenticios, problemas con exportaciones, por lo mismo que el colón pues ya no iba a valer, sino que se iba devaluando de conformidad, iban fabricando más. Esas son una de las desventajas que podemos abordar. Y ahora que les voy a hablar un poco sobre las desventajas de la dolarización en El Salvador. A través de entrevistas que hicimos a personas que vieron ese cambio, personas que tenían sus colones ahorrados, que 1,000, 2,000, 5,000 colones, el cambio a dólar a ellos les afectó en este sentido. ¿Por qué? Porque un colón valía 8.75 de colón, punto y fracción. Entonces lo que eran $100 se convertía en 875 colones de aquel entonces. Entonces aquellas personas que tenían sus, digamos, si lo sacamos por $1,000, 8.700 colones, al convertirlo a dólares se le hicieron la cantidad de $1,000, lo que significó una baja para ellos, porque no era lo mismo cambiar el dólar a colón que cambiar el colón a dólar, sino que disminuyó el valor del colón al convertirlo en dólares, porque obviamente con $1,000 no podían hacer las compras, los gastos que pudieron haber hecho con los 8,000 colones. Y otra de las desventajas, pues que prácticamente se suspendió la soberanía monetaria y a las decisiones que conllevaba la Reserva Nacional. Y otra de las desventajas sería la pérdida de la identidad nacional en el símbolo del cambio, es decir, que con la llegada del dólar se perdió como la identidad monetaria que identificaba, por ejemplo, el país de Honduras, su lempira clásica y culturalmente lempira. En nuestro caso era el colón, y prácticamente decían que le estábamos copiando la moneda. Los entrevistados manifestaban que le estábamos copiando la moneda a otros países, que no era necesario, porque nosotros como salvadoreños y el Estado salvadoreño debería de tener su propia moneda para diferenciarse de las demás monedas del mundo. Estas fueron unas de las desventajas que pudimos investigar, compañeros. También me gustó bastante la primera ventaja que tú dijiste, y era más que todo lo que planeaban hacer los políticos para ese tiempo, ¿no? El blindar el país para que la inflación no fuera tan grande aquí en el país, y pues sí, la clase media pudiera seguir sobreviviendo, la clase baja pudiera seguir viviendo, perdón. Y no estar como, por decir el caso de Venezuela, que ya $1 son como 13 millones de bolívares, ya, o no sé cuánto, pero o sea, es demasiado, o sea, $1 es demasiado bolívares allá, ¿verdad? Pero también otra desventaja que también creo que resulta conveniente decir acá es sobre la desventaja de los sueldos o de las multas y así, porque prácticamente El Salvador
antes de esta ley monetaria de integración monetaria del 2001, como se sabe, estuvo en conversaciones con el FMI para ver si dolarizaban, ¿verdad? Pero estuvo tanto tiempo, estos 5 años, porque El Salvador no tenía, como por decir, tanta liquidez o no tenía tantos dólares en el país para llevarlos a una circulación. Entonces, lo que pasa está de que en nuestro sistema jurídico, tanto como los sueldos de los trabajadores o las multas y así, y esto lo podemos corroborar tanto en el Código Procesal Civil o otras leyes que están en colones, Entonces, prácticamente para aquel tiempo, el sueldo mínimo, por ejemplo, no es que lo subieron al mismo nivel del dólar, porque si podríamos ver en Estados Unidos el sueldo mínimo era de 700, 800 dólares para ese tiempo, ¿verdad? En cambio aquí el sueldo mínimo se quedó en colones y solo lo convirtieron. Entonces eso, por decir, afectaba bastante a la clase trabajadora, a la clase baja, porque ellos ganaban en colones, o siguen ganando en colones, y gastan en dólares. Entonces, prácticamente era como una medida y se vio como una medida que solo favorecía a las empresas internacionales que venían o a la gente que prácticamente solo manejaba dólares, por decir así, o que ganaba en dólares. A ellos sí les favorecía, pero a la clase trabajadora, a la empresa nacional, no les favorecía. Y me parece bastante también recalcarlo. Abonando un poco más de lo que decías, en lo que está sucediendo en el país de Venezuela con el caso de los bolívares, un dato importante que dijiste, Boba, que eran 3 millones y de una forma exacta, un dólar te sale costando que en bolívares son 3.222.000 0.50 bolívares, un dólar. O sea, la inflación de bolívares está exageradamente grande, que un fajo de plata, así, por así decirlo, de bolívares no te cuesta nada. O sea, imagínate cómo vas a llevar, digamos, 100 dólares. ¿A cuántos millones sería equivalente? Tenés que llevar una maleta. O sea, eso es lo que ocurrió por el no control sobre la moneda en ese país de Venezuela. Y es a lo que se conducía El Salvador en esos entonces. Tal vez muchas personas creen que afectó el cambio al dólar, pero en realidad los políticos entonces vieron a futuro, pues, que sea como sea, el colón iba a ser inflado, iba a sufrir una inflación grande por la misma causa de producción y por la misma entrada de dólares de las remesas de Estados Unidos generalmente, porque ya al cambiar 100, 200 dólares, ellos tenían que fabricar y fabricar más plata para que existiera, compañeros. Sí, también agregando a una de las desventajas, por decirlo así, de la dolarización, tenemos la dependencia que se tiene con la economía con Estados Unidos, ¿verdad? Porque si bien sabemos, dependemos directamente de Estados Unidos. Si de Estados Unidos se va a la quiebra, nos vamos a la quiebra. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Reserva debe de pagarle, que el Banco Central de Reserva debe de pagarle. Bueno, continuando con el tema, nos podríamos hacer como una pregunta que ¿qué pasaría si vuelve el colón a El Salvador? Primero, para eso nuestro país, para que regrese a El Salvador y esto pueda tener éxito, se debe de incorporar como estrategias, porque regresar a la monocirculación del país, enfrentaría lo que es una crisis y haría que existiera una crisis financiera, no tanto como para nosotros como personas, a nosotros los salvadoreños, sino que también al Estado.
ya que se deben de restablecer nuevas atribuciones del Banco Central de Reserva, porque se debe de sustituir todo el dinero por colones a un 100%, sacando los dólares de circulación, así como los montos activos y pasivos que hasta este momento tenemos en dólares, ya sean las cuentas registradas en los sistemas contables de todos los sistemas financieros nacionales e internacionales, en el cual se incluyen las cooperativas de ahorro y crédito. Por otra parte, las personas naturales y jurídicas que están radicadas en nuestro país podrían tener y que pueden tener cuentas extranjeras en monedas extranjeras. Estas son utilizadas como métodos de pago en lo que son en operaciones de comercio internacionales. O también hay personas que invierten en la bolsa de valores. Todo este movimiento que se puede hacer de manera internacional debe de estar regulado por el Banco Central de Reserva, ya que ahorita prácticamente estamos familiarizados con el dólar, y al ser un cambio, esto sería un cambio de 360 grados, ya que se vería una devaluación fuerte en lo que es en todo el país, y por otro lado estaríamos frente a una hiperinflación acelerada, debido a que se perdería el control monetario al hacer este cambio, que regrese el colón nuevamente a circular en nuestro país. Carolina Alas de Franco, que es una especialista en temas fiscales en FUSADES, ella dice de que volver al colón sería como una salida cortoplacista, y esto se refiere a que hiciera aún más frágil la situación fiscal de nuestro país, con pérdida de un poder y las altas tasas de intereses, un mayor riesgo y pérdida de inversión, que no solo afectaría a la comunidad salvadoreña, sino que también al gobierno, ya que El Salvador es el cuarto país más endeudado en América Latina, y la mayoría de sus préstamos se pagan en dólares. Sin esto, hace una posibilidad de caer en un default o en una crisis fiscal, tanto que expandir el dinero sin una base, esta va a generar como más inflación, pérdida de empleos, también lo que es para todas las personas. Uno de los riesgos que sería volver al colón sería que podría conllevar a que las tasas de intereses para los aumentos, ya sea en los préstamos, en la canasta básica, puede traer problemas de liquidez a los hogares salvadoreños. También una disminución de la población, que aumentaría realmente a una pobreza, contraería una desestabilización en el sistema financiero y un deterioro en las finanzas públicas. Interesante aporte, compañera. Sí, la verdad es de que volver al colón sería algo muy complicado, ¿no? Sería algo demasiado para planteárselo. Primero, no es como que se va a hacer de la noche a la mañana, y es de ver los pros y los contras, pero sí estoy de acuerdo que posiblemente, no sé, ¿verdad? Posiblemente si vuelve a la monocirculación en Colón, varios analistas económicos lo han catalogado que podría El Salvador sufrir una hecatombe económica, o sea que la inflación sería hasta los cielos, es decir, porque tenemos una moneda, o bueno, la mayoría de monedas de los países, más que todo aquí en Latinoamérica, se respaldan por el Producto Interno Bruto o la productividad ¿no? De este país. Pero el colón, ya quitando el dólar, sí, así de la nada, el colón vendría como ya no a refugiarse en el dólar, que es una moneda fuerte, ya no vendría a refugiarse en el dólar, sino que en el nivel de productividad de El Salvador. Bueno, que eso haría prácticamente, bueno, con estos años, ya 22 años de que el colón se respaldó solo en el dólar, ahora se viene respaldando esto, entonces prácticamente eso haría una inflación demasiado increíble, pues
una hiperinflación, como le dicen los economistas. Entonces, sí se podría llegar, como por decir, a utilizar estas dos monedas, pero haciendo como pruebas en ciertos segmentos de la sociedad salvadoreña para ver si funciona. Preferiblemente hacer estas pruebas de meter el colón a El Salvador, en San Salvador, porque es el departamento donde más se mueve dinero, es la capital. Y si no funciona en San Salvador, obviamente no va a funcionar en todo el país. Pero muy probablemente si de tajo se impone el colón, así como de tajo nos impusieron el dólar, pero sería, en mi opinión, una mala decisión financiera. Sí, interesante, ¿verdad? Lo estaban diciendo los compañeros. Igual, si hay ciertas personas que se han dedicado como a estudios de ver qué pasaría con la vuelta del colón salvadoreño a la circulación actual, y todos llegan a una conclusión que sería desastroso, en el sentido de que la inflación, como lo decía Luis Conde, la hiperinflación sería bastante grande, y en este caso no sería muy de beneficio ni muy ventajoso para el país que el colón volviera a la monocirculación, porque imagínense cambiar lo mismo, como lo expliqué anteriormente, $100 a colones, serían 875 aproximadamente. Ya hablemos de millones de dólares, se desvaloraría la moneda, el colón, de una gran manera. Sí, continuando con el tema, tendríamos que saber qué es la dolarización. Y en este caso sabemos que la dolarización es la sustitución de un tipo de moneda. Aquí en El Salvador se dice de que no es que sea sustituido directamente el colón por el dólar, sino que se dice que circulan los dos, ¿verdad? Las dos monedas. Pero se dice, porque sabemos muy bien de que eso no es así. Ha sido sustituido la moneda local por el dólar, y eso es más que, o se caracteriza por la circulación de una moneda extranjera que sustituye total o parcialmente la moneda local. Cuando la moneda extranjera es el dólar de los Estados Unidos, a esa situación es la que se le denomina la dolarización. En este caso podría ser una dolarización formal u oficial, que se caracteriza porque la decisión es tomada desde el lado de la oferta, es decir, se restringe la capacidad de autoridad monetaria nacional de emitir la moneda local. En este caso, como bien sabemos, nosotros no se está emitiendo la moneda local, no se está emitiendo el colón. Si nosotros vamos a comprar con un colón, ya hasta raro lo ven a uno, y se supone que sigue siendo una moneda de circulación, ¿verdad? Y cosa que no es así. Es decir, que la dolarización también se denomina extraoficial o informal cuando surge por decisiones desde la demanda. Es decir, cuando los residentes deciden usar el dólar para realizar transacciones o mantener activos en dicha moneda, en proporciones relativamente elevadas. El Salvador posee una dolarización oficial, dado que en el 2001 se aprobó la Ley de Integración Monetaria. Al ser una decisión unilateral, Estados Unidos no considera a El Salvador al tomar sus decisiones de política monetaria. Estados Unidos no viene y le pregunta a El Salvador, miren, ¿y ustedes qué piensan si se hace esto y esto en cuanto a la dolarización o a la moneda que se emite en ese país, ¿verdad? Diferente situación ocurre en un área monetaria basada en una decisión multilateral. En este caso, la autoridad monetaria debería considerar a todos los países miembros para tomar sus decisiones. O sea, si sabemos que muchos países poseen
o utilizan la moneda del dólar, debería de tomarse como la opinión de todos los países que la utilizan para tener un crecimiento todos, porque como bien sabemos, si Estados Unidos se va a la quiebra, obviamente nos vamos a la quiebra, ya que el Banco Central de Reserva de nuestro país ya no tiene esa reserva local que puede decir que puede sacar adelante al país, porque como dependemos de un país extranjero, ya no el Banco de Reserva puede hacer préstamos internos, sino que ya todo tiene que hacerse préstamos externos, que ya no el Banco Central de Reserva puede tener esa reserva, como se dice, para poder suplir las necesidades que un país o que nuestro país necesita. Por ende, pierde la facultad de influir a nivel de liquidez para disminuir las tasas de interés y con ello ayudar al país a hacerle frente a los efectos de una recesión nacional, atenuar los efectos de una crisis internacional, principalmente con Estados Unidos, ya que depende de las decisiones de la Reserva Federal, no de la Reserva interna del Banco Nacional de Reserva de El Salvador. Adicionalmente, el Banco Central de Reserva puede ser utilizado, como lo mencionaba, siempre con una línea externa, no utilizando sus reservas, sino que siempre pidiendo o solicitando dinero siempre a Estados Unidos o a los países que poseen el dólar. Está bien el aporte, compañera. Interesante lo que decía respecto a que al momento de Estados Unidos incurrir una decisión sobre lo que es el dólar, no anda consultando con los países que, por ejemplo, El Salvador, Ecuador, países que cuentan con el dólar como moneda de curso legal. Más que todo nosotros, gran parte, si es que toda la economía respecto al dólar depende de los Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene que se va a quiebra, El Salvador pues obviamente iría a la quiebra en cierto sentido, porque si el dólar tiene una inflación o el dólar cae su valor, pues aquí en El Salvador todo negocio, comercio, pues tendría esos efectos negativos y serían cruciales para la economía salvadoreña.